Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un cordial saludo a todos y vaya que estoy muy contenta de poder compartir otra vez un nuevo tema muy interesante que vamos a platicar el día de hoy. Para este tema he elegido algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con las fuentes vegetales y fuentes animales del omega 3. Bueno, para esto voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, en este caso es un tema bastante interesante por una razón. Les voy a explicar por qué elegí este tema para el día de hoy. Bueno, como bien sabemos, pues todos estamos sufriendo esta cuestión del calor. A todos nos está afectando estas altas temperaturas. Y bueno, básicamente, pues a comparación de otros años, pues hemos visto que los cambios han sido muy drásticos. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver las temperaturas por ejemplo, con las fuentes de grasas vegetales omega 3? Tiene que ver mucho, porque según las estadísticas que he estado revisando con respecto a la salud, pues he observado que se han incrementado las enfermedades de tipo respiratorio. Paradójicamente, estas enfermedades regularmente se incrementan cuando bajan las temperaturas, pero ahora, con este cambio tan drástico, se ha visto que la cantidad de personas que están presentando, por ejemplo, cuadros de asma, reacciones alérgicas y, por ejemplo, infecciones ya sea virales o bacterianas, debido también al cambio de temperatura, pues bueno, obviamente, pues sí se está viendo reflejado, pues, en la cuestión de la salud de la población en general. Entonces, el omega 3 es una sustancia, o sea, es un tipo de grasa muy importante porque protege las vías respiratorias y además tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, indudablemente de que la alimentación debe de tener ciertas características, el omega 3 en particular, pues son sustancias muy importantes para poder prevenir este tipo de inflamación y que aunado o coadyuvando con una alimentación saludable, se puedan paliar los efectos de este tipo de enfermedades. De ahí la importancia de hablar el día de hoy sobre las oleaginosas, que en este caso estamos hablando de, por ejemplo, fuentes vegetales de omega 3. ¿Por qué se llaman oleaginosas? Porque son semillas que contienen grasa. Entonces, estas semillas por lo regular nosotros las conocemos muy bien, ya sabemos, de alguna manera las hemos incluido también en nuestra alimentación, y pues son aquellos que se llaman almendras, avellanas, pueden ser pepitas, ajonjolí, etcétera, ya veremos algunas otras variedades. Y bueno, pues una de las cuestiones aquí es que muchas veces no las incluimos en la dieta como debería. Primero por algunas razones. Regularmente pensamos que sí llegan a ser un poco caras, en el sentido de que este tipo de alimentos sí tienen cierto costo, pero la idea de esta conferencia del día de hoy es que nosotros podamos tener también opciones más económicas para que las podamos incluir en la dieta. Vamos a encontrar diferentes tipos. Las semillas, o digamos que estoy mencionando, en este caso, por ejemplo, las nueces, las semillas de linaza, la chía y, por ejemplo, otras fuentes, por ejemplo, la jonjolí, las pepitas, las nueces de la India, los pistaches, pues es una fuente muy importante de este tipo de grasas. Hay que nada solamente, digamos, recordar que el omega 3 no solamente vamos a encontrar en fuentes vegetales, sino también en otras fuentes animales. Y sí es importante que las incluyamos todos los días en la alimentación habitual, dado la importancia de sus características preventivas de ciertas enfermedades. Por ejemplo, los beneficios que vamos a tener es que independientemente de lo que yo les comenté al inicio de esta conferencia, en el cual tiene un efecto preventivo para enfermedades respiratorias y sobre todo para prevenir, digamos, ciertas situaciones en el tracto respiratorio, las oleaginosas pues van a tener diferentes, digamos, beneficios en la salud. En este caso también puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes, pues en algunos estudios científicos se ha visto que mejora la función cerebral por ciertas situaciones que comentaré más adelante. Entonces, ¿cómo están compuestas estas semillas con grasa? ¿Cómo son? Bueno, pues estas semillas tienen diferentes tipos de grasas. En particular, son grasas poliinsaturadas
que no contienen colesterol. Ningún alimento vegetal contiene colesterol, ningún aceite vegetal contiene colesterol. Es necesario hacer esta aclaración para que cuando ustedes vayan a las tiendas, pues muchas veces nos quieren vender aceites y dicen sin colesterol. Ojo, todos los aceites vegetales no lo contienen. Entonces, en este caso también las semillas no la van a contener, no van a tener colesterol, pero sí es necesario mencionar que tienen una buena concentración de grasas. De ahí la idea de consumirla solamente de forma personalizada y no abusar de la cantidad, porque sí tienen un alto contenido calórico. Otra de las nutrientes que van a tener estas semillas, pues también vamos a encontrar que tienen proteínas. Entonces, en aquellas personas que llevan una alimentación vegetariana o vegana, también es un alimento complementario para tener el espectro de proteínas necesarios y por consecuencia tener la materia prima para poder crear síntesis de otras moléculas. Entonces, vamos a tener también proteínas y también vamos a tener fibra. Como bien sabemos, la fibra es una, digamos, una molécula que va a mejorar la saciedad y los patrones de glucemia en aquellas personas que pudieran llegar a tener alguna patología, por ejemplo, como resistencia a la insulina o diabetes. Y hay que mencionar que son una fuente importante de vitaminas y minerales. En este caso, podemos encontrar una buena cantidad de vitamina E, que como bien sabemos es altamente antioxidante y que va a tener una función de protección en las grasas que conforman la membrana celular. Entonces, de ahí la importancia de incluirlas todos los días en nuestra alimentación habitual. Y aparte de estos beneficios, pues es necesario también recordar que independientemente del precio, podemos utilizar otras opciones. Miren, aquí en esta tabla vemos aquí el gran espectro de semillas que podemos consumir. Aquí en México regularmente podemos consumir, y es barato, relativamente barato, las semillas de linaza, las semillas de ajonjolí, que son muy altas en calcio. Entonces, por ejemplo, en aquellas personas que llegaran a tener algún tipo de deficiencia, o por ejemplo, en aquellos niños o adolescentes que son veganos o vegetarianos, se pueden preparar leches o lechadas de estas semillas, que además son muy altas en proteína y en calcio. Entonces, para la alimentación mexicana, que además nos va a salir económico, podemos consumir las semillas de calabaza, la ajonjolí, las semillas de linaza, las semillas de chía, que ya están más económicas debido a que ya hay una mayor, digamos, exposición y disponibilidad. Y también lo que podemos consumir son las semillas también de girasol. Muchas veces nos da risa porque a veces me preguntan si solamente las semillas de girasol son para los pericos. Y bueno, sí, se las comen nuestros pericos, pero también nos los podemos comer nosotros. Entonces, podemos consumirlas quitándole las semillas y dentro vamos a encontrar una semilla que es espectacular, que es muy económica y que además va a complementar nuestra dieta habitual. El cacahuate también es una muy buena opción para incluir omega 3, además de que también es alto en proteínas. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de comprar estas semillas e incluirlas todos los días en la alimentación, pues bueno, vamos a tener muchísimos beneficios. Y bueno, no está de más mencionar que, por ejemplo, en otros países también se consumen las semillas de mostaza, se pueden consumir también las semillas de algodón, que también están en algunas ocasiones también se consumen, y también las semillas como los almendras, los cacahuates, o puede ser también los pistaches o las nueces de la India, que bueno, realmente son un poco más caras, y que si, bueno, las pueden consumir, pues no hay ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos varias opciones más económicas para poder aprovechar sus beneficios. Entonces, siendo una fuente de omega 3 vegetal, pues vamos a tener que las semillas de lino dentro de esta variedad, pues son las que contienen mayor cantidad de omega 3 y también las semillas de chía. En algunos estudios y en algunos libros o textos antiguos, se sabía que algunas culturas, por ejemplo, como la mexica o la cultura olmeca, ya también tenían opción a estas semillas, que son oriundas, en particular las semillas de chía que se consumen también en el norte del país. Entonces, bueno, pues ya tenían esa opción
y también ya consumían las semillas de calabaza, que eran molidas, y con eso también se preparaban atoles que se les daban a los niños cuando estaban en estado de desnutrición. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, también ha sido parte de nuestra cultura alimentaria. Bien, ahora, si hablamos de las fuentes de omega 3, para empezar, quiero explicar que este es un tipo de grasa muy especial que el cuerpo no puede producir. Hay algunas sustancias que en el cuerpo se pueden hacer o se pueden sintetizar en las fases de anabolismo, que significa síntesis. Entonces, podemos tomar otras materias primas para poder hacer ciertas grasas, pero en particular el omega 3 sí tenemos que obtenerlo de otras fuentes externas, de fuentes alimentarias externas, para poder, digamos, utilizarlas como fuente de energía, pero también con sus propiedades antiinflamatorias. Y por eso es que estas grasas no las vamos a producir tan fácilmente en nuestro cuerpo. De ahí la importancia de consumir otros alimentos. Ahora, aquí, ¿cuáles son esas fuentes alimentarias de omega 3 para los niños y adolescentes? Bien, siempre es necesario comentar todo el esquema de alimentos en los cuales los podemos encontrar. Para aquellas personas que tengan la posibilidad de comprar, pues bueno, sabemos que el salmón pues es digamos, una fuente bastante importante de este tipo de grasas y en especial, pues, porque son muy altas en algo que se llama DHA y EPA, que son dos grasas muy específicas para el funcionamiento cerebral. Bien, dentro del esquema, como ya hemos platicado, también están las nueces, que ya hemos comentado como parte de la dieta, digamos, vegetariana, y también podemos encontrar el aguacate. También este alimento, que en realidad es una fruta, viene con una gran cantidad de este tipo de grasas, que también vale la pena incluirlo. Y para aquellas personas que tuvieran dificultad económica para conseguir, digamos, este tipo de alimentos como el salmón, pues tenemos otras ventajas. Podemos consumir las sardinas, que son alimentos más económicos y que se pueden encontrar incluso de lata. Hay que tomar en cuenta que los productos de lata, por ejemplo, como el atún, las sardinas y algún tipo de verduras, se pueden consumir sin problema porque realmente son procesados con un poco de aceite vegetal, que en este caso puede ser aceite de oliva extra virgen, o pueden utilizar algún otro tipo de aceite, pero se conservan muy bien las grasas de estos alimentos cuando son procesados en el lugar de la pesca, ¿no? Entonces, si no les gustan las sardinas, pues bueno, no hay que preocuparnos porque ya les comenté que tenemos otras fuentes. Y si la sardina aún así es difícil de conseguir, pues podemos usar también lo que es el consumir, lo que vienen siendo los charales, que en muchas partes de México se pueden consumir, que son bastante económicos y que aparte de que tienen una buena cantidad de calcio, pues también tienen una cantidad aceptable de omega 3. Bien, entonces, dentro de los pescados grasos tenemos el salmón, tenemos también el atún y dentro de otras variedades también tenemos el pescado sierra. La sierra es un pescado largo que también se consigue fácilmente y también es un pescado, digamos, barato que se puede conseguir, incluso se puede congelar. Todos los peces, para que se puedan consumir, no se preocupen si se tienen que congelar. Muchas personas tienen la idea de que si un alimento se congela, es decir, frutas, verduras o incluso carnes, pierden ciertas propiedades. Si bien se ha visto que pueden romperse ciertas proteínas, sí se ha visto en estudios que las grasas sí se conservan a baja temperatura. Obviamente que se consuman en cierto lapso de tiempo y que no pase más allá de 6 meses, porque ya sabemos que las grasas también se pueden enranciar. Entonces, si ustedes compran pescado en la semana, ya sea en el tianguis o en alguna tienda comercial, lo pueden dejar en el congelador para que puedan consumir pescado varias veces a la semana y entonces puedan tener los beneficios de este tipo de grasas. Ahora, aparte de las semillas que ya hemos hablado, aparte del pescado, pues los huevos también contienen buena cantidad de omega 3, aparte de otras grasas como la colina y el inositol, que se ha visto que puede mejorar los patrones de glucemia en aquellos pacientes que tengan resistencia a la insulina. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos una variedad muy amplia de alimentos
en los cuales podemos elegir aquellos más económicos que se puedan ajustar a nuestros gustos y a nuestra economía y que podamos llevar una alimentación saludable que nos provea salud todos los días. Bien, ¿cuáles son los beneficios del omega 3? Bien, cuando yo comencé esta conferencia, les hablé sobre la importancia y mi preocupación sobre las personas que están enfermándose regularmente de las vías respiratorias. Los omega 3 en particular tienen una característica que son grasas antiinflamatorias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay algunos fármacos como la aspirina, como el ibuprofeno, por ejemplo, como el paracetamol, que son antiinflamatorios no esteroideos. Regularmente el médico nos los llega a recetar cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de dolor, dolor de garganta, dolor de cabeza. Por ejemplo, existe otro que se llama el piroxicam, que regularmente se prescribe cuando existe dolor articular o incluso dolor muscular. Entonces, el omega 3 es una fuente de grasa que tiene ciertas características antiinflamatorias parecidas a los medicamentos que les acabo de comentar, como la aspirina y el ibuprofeno, etcétera. De ahí su importancia de consumirlas, porque el hecho nosotros simplemente de respirar, de hacer ejercicio, de, por ejemplo, consumir alimentos, de exponernos al calor, de exponernos a altas temperaturas, a la contaminación, etcétera, se están generando especies reactivas de oxígeno, que a eso se le llama también estrés oxidativo, y se están también generando radicales libres que están destruyendo día con día nuestras células y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ese deterioro, pues obviamente lo vamos a tener todas las personas desde el momento en que nacemos, pero la idea de esto es consumir antioxidantes y grasas de buena calidad para tratar de disminuir ese deterioro y hacer que esas células sean funcionales durante más tiempo. De ahí la importancia de tener una alimentación variada, con muchos colores, alta en antioxidantes y alta en omega 3. Bien, ¿por qué también es necesario comentar acerca de las propiedades de esta grasa? Porque también tiene la capacidad de disminuir la grasa que es mala, que es el colesterol malo, que tiende a colocarse en nuestras arterias. Entonces, lo que realmente llega a nosotros, digamos, a provocar daño, es que ese colesterol que se acumula dentro de nuestras arterias, regularmente va a provocar procesos inflamatorios adentro de las arterias y con el tiempo puede provocar trombos. ¿Qué es lo que hace el omega 3? Tratar de evitar que este tipo de grasas causen inflamación y que generalmente no se produzca algún evento cardiovascular. Y bueno, ya como le he comentado en otras conferencias, pues es necesario también que nosotros seamos conscientes que la placa de ateroma o de colesterol se está produciendo desde que el bebé ya empieza a consumir alimentos de origen animal. Entonces, por eso es necesario hacer una buena dieta balanceada desde la infancia para evitar problemas cardiovasculares en la adolescencia y cuando seamos adultos. Bien, también otra de las cosas por las cuales es necesario incluirlas en la alimentación es porque tienen una capacidad para mejorar el desarrollo cerebral desde que la mamá está en etapa de, digamos, en el embarazo y también puede pasar a través de la leche materna. Entonces, el cerebro está compuesto principalmente de ciertos tipos de grasas. Por ejemplo, se les llaman cerebrósidos o también esfingonoides. Entonces, el cerebro es grasa y es una grasa que también es susceptible de que también se oxide y que se produzcan también daño. El cerebro es grasa. De ahí que, por ejemplo, cuando ustedes van a una taquería y piden un taco de, digamos, de un taco de cerebro o como le llamen ustedes, se están comiendo ahí, pues, la grasita de que está en la médula o incluso también a ese nivel. El taco de cabeza también, ¿no? Tiene bastante grasa. Entonces, de ahí que los niños pueden consumir estos alimentos para que las grasas de su cerebro se mantengan, no se oxiden, no sean susceptibles al ataque de los radicales libres y que entonces el desarrollo cognitivo se lleve a cabo sin ningún problema.
Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van y se comen un taco de sesos, en realidad se están comiendo el cerebro, que es grasa. Ahí es como que el ejemplo más significativo para que ustedes visualicen cómo es eso, ¿no? Bien, también como ya comenté, pues bueno, va a mejorar la función cognitiva y una de las situaciones también necesario recordar es que el ojo tiene ciertas características especiales, funciona como si fuera una lente, pero el ojo también es muy susceptible del ataque de los radicales libres. Cuando una persona se expone a los rayos solares de forma muy frecuente, por ejemplo, en aquellos niños que hacen ejercicio físico o deporte, digamos, mucho tiempo afuera, o aquellos deportes donde tenga que ver, o aquellas profesiones donde la gente esté regularmente afuera trabajando, pues la grasa que también conforma el ojo puede también sufrir de estrés oxidativo y se va a presentar algo que se llama degeneración macular. Por eso es que la alimentación no solamente tiene que ir dirigido a cumplir con las calorías del día, sino mejorar esos patrones de alimentación para prevenir degeneración en todos los sentidos. Y en este caso, evitar el ataque de los radicales libres. Bien, entonces, en un niño, en un bebé o en un, digamos, un bebé, un niño, un adolescente, el omega 3 es importante que esté presente en la alimentación todos los días. Entonces, ya vimos que se pueden preparar lechadas con semillas, con grasa, como la ajonjolí, las pepitas. Podemos incluir, por ejemplo, ciertos pescados como la tilapia, podemos meter también pescado sierra, y si se puede consumir, por ejemplo, el salmón, para aquellos que puedan, y aquellos que sean vegetarianos, puedes incluir otras grasas que vengan del aguacate y las otras semillas como la linaza y la chía. Ahora, esto es importante porque el cerebro, y en particular todo lo que vienen siendo las neuronas, están recubiertas con un cierto tipo de grasa importante y esta grasa tiene que ser protegida de este ataque de radicales libres. Entonces, cuando nosotros consumimos estos alimentos, pues es como si nosotros protegiéramos, digamos, las sinapsis, las conexiones, las neuronas las protegemos de ese ataque como si les pusiéramos una capita protectora y eso va a evitar que haya una disfunción cognitiva, de tal forma que hay que hacer una planificación en la alimentación de esta población para que entonces no tengan ese deterioro cognitivo. Em, Hay un dato importante que hace tiempo lo leí, en el cual se había visto que, por ejemplo, en los jóvenes, ya en las últimas investigaciones, se ha visto que existe ya personas que pueden llegar a tener deterioro cognitivo importante, ya en jóvenes de 25, 26, 27 años, en personas, en adultos jóvenes, ya empiezan, incluso se han detectado casos de Alzheimer temprano que obviamente están relacionados con una susceptibilidad genética, pero también se ha visto que la alimentación actualmente, si es deficiente en estos nutrientes, podría acelerar en esta población, pues, el deterioro cognitivo de una forma importante. Entonces, este tipo de conferencias, este tipo de información, pues nos va a dar, digamos, nos va a proveer ciertos conocimientos para prevenir este deterioro y que lleguemos a una etapa adulta con todas nuestras funciones al 100%. Bueno, ya comenté que el ojo es muy susceptible a que pueda llegar a tener cierta degeneración macular y que con el tiempo, bueno, tengamos problemas severos si nosotros no hacemos una corrección en nuestro plan de alimentación. Ahora, a nivel cardiovascular, obviamente sabemos que si consumimos el omega 3, pues vamos a ver que pudiera disminuir en ciertas situaciones, obviamente junto con un plan de ejercicio adecuado y una dieta personalizada, pues hemos visto que hay una buena respuesta cuando consumiendo algún tipo de alimento o en algunos casos suplementos que pudiera recomendar el nutriólogo o el médico. También ya comenté que mejora la función endotelial. ¿Qué significa función endotelial? Que los tubos que conforman nuestras arterias tienen que ser flexibles, como si fuera una tubería, pero una tubería flexible, para que pueda pasar el flujo sanguíneo de forma
digamos, fluida, que no tenga baches, que no tenga algún tipo de impedimento para que haya un flujo excelente. Entonces, lo que pasa es que el omega 3 también va a ayudar a que la sangre sea fluida, que no vaya a tener, por ejemplo, la función endotelial, la parte interna de las arterias funcionen adecuadamente para que ese flujo sanguíneo pase sin ningún problema. En algunos pacientes que llegaran a tener, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, que ya sabemos que en la población infantil y en la adolescencia pudiera estar esta situación, pues también se ha visto que algunos niños pudieran ya tener alteraciones de su tensión arterial debido al sobrepeso, debido a una resistencia a la insulina y tal vez a un sedentarismo que se presenta en esta población de forma, digamos, muy frecuente. Entonces, el omega 3 también tiene un efecto para poder disminuir la presión arterial, mejorar esos patrones en esta población, debido obviamente a que mejora la función de la parte interna de nuestras arterias. Y sobre todo también al mantener nuestro flujo sanguíneo, digamos, fluido, pues va a evitar que se formen procesos inflamatorios que provoquen formación de trombos que pudieran obstruir, en dado caso, alguna arteria que lleve al corazón o algún capilar que esté irrigando nuestro cerebro. De ahí la importancia de mencionar este tipo de alimentos, ¿no? Bien, ya hemos comentado que en la etapa, digamos, de los niños y los adolescentes, pues el omega 3 va a mejorar la función cognitiva y en algunos estudios también se ha visto que el omega 3 tiene efectos positivos en el estado de ánimo y hay algunos estudios donde incluso con algún tipo de contribución de terapia psicológica, contribución también de cambio del estilo de vida, obviamente el medicamento si así lo prescribe el psiquiatra, el omega 3 también ayuda a mejorar los patrones depresivos en cierta población. Ahora también hemos visto que cuando una persona está sometida, o ya sea un niño, ya sea que esté a punto de competir o que esté en una situación también de estrés, pues muchas veces puede existir elevación de ciertas hormonas como el cortisol, que pudieran provocar en este caso también algunos cambios en la respuesta de insulina. Y bueno, el omega 3 se ha visto en algunos estudios que tiene la capacidad también de mejorar estos patrones hormonales. Y en aquellas personas que llegaran a tener también insomnio o que tengan algún tipo de disfunción al momento de dormir, pues el omega 3 también va a funcionar como como un suplemento que ayude a los patrones de sueño y también incluso como inductor. Entonces son los nuevos beneficios del omega 3 porque se están investigando y sí se ha visto que tiene la ventaja de mejorar también para conciliar el sueño, ¿no? En aquellas personas que tuvieran esta situación al momento de dormir. Ahora, ¿cómo vamos a saber si tenemos alguna deficiencia de omega 3? Bueno, si tomamos en cuenta que el omega 3 lo vamos a tomar para evitar algún tipo de problema, digamos, inflamatorio, lo que se podría hacer, digamos, de forma a nivel bioquímico, se podría hacer alguna medición de algo que se llama proteína C reactiva, que es una medición subjetiva también de la inflamación. Entonces, la inflamación, por lo regular, si ustedes se hacen ese estudio, ahí sí pueden salir los patrones alterados, los rangos, pero también se ha visto que pudiera llegar a tener ciertos síntomas. Entonces, si nosotros tenemos una proteína C reactiva elevada o tenemos algún tipo de patología degenerativa como diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad, pues seguramente vamos a tener elevada la proteína C reactiva y vamos a tener ciertos síntomas que pueden ser también asociados a otras patologías, pero nos puede dar un indicio de que pudiera existir algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Entonces, hablando de estas patologías en niños, adolescentes o adultos, pues podemos llegar a sentir que tenemos fatiga o cambio en el estado de ánimo. Pudiera ser que se pueda presentar algún tipo de dolor crónico, que empiecen a doler, por ejemplo, a las articulaciones, por ejemplo, de las manos o la espalda.
en algunos casos, salvo que la persona esté deshidratada o que esté en ambientes donde haya polvo, puede existir también cierta picazón o puede existir, por ejemplo, irritación también ocular, también por falta de ciertas grasas que lubriquen y que protejan las membranas oculares. Y en algunas otras ocasiones pudiera haber también cambios en la memoria, a lo mejor dificultad para concentrarse y sobre todo algún tipo de inflamación en la piel. Por ejemplo, en algunas personas que llegaran a tener rosácea, que es una inflamación crónica de la piel, pues está esto unido a un patrón también bacteriano, pero podría estar asociado a inflamación crónica de bajo grado. Entonces, cuando tenemos algunos síntomas que realmente pudieran ser como muy, no, muy inespecíficos, estos, tomando en cuenta que si pudiera ser una proteína C reactiva, medirlo, y con ciertos síntomas, digamos que acabo de comentar, pudiera darnos el indicio de que estamos pasando por una situación de inflamación. Entonces, ahí es donde interviene el nutriólogo o el médico prescribiendo algún tipo de multivitamínico o algún tipo de antioxidante que primero debe ser cubierto con la dieta y posteriormente con un suplemento. Ahora, ¿cuál es la cantidad recomendada? En el caso, la cantidad recomendada sería, por ejemplo, para niños de 4 a 8 años, son 200 miligramos. Eso lo pueden completar con la dieta, teniendo una alimentación muy variada, donde incluyen todos los alimentos que comenté, y en el caso si aplica alguna situación en particular, alguna cuestión patológica, ya el médico o el nutriólogo estaría prescribiendo un suplemento para poder completar esa deficiencia. En niños que están en la etapa entre 9 a 13 años son 300 miligramos y para etapas más, digamos, para una etapa, una población de entre 14 y 18, pues vemos que sí la cantidad de omega 3 es más elevada y está más o menos cerca de 400 miligramos diarios. Entonces, bueno, esto es necesario incluirlo todos los días por todos los beneficios que hemos comentado acerca del desarrollo cardiovascular, acerca del desarrollo cerebral y sobre todo porque sabemos que el omega 3 tiene ese efecto preventivo contra el ataque del estrés oxidativo. Entonces, la suplementación sí sugiero que sea personalizada y que sea consultada con el nutriólogo o con el médico, porque un exceso de omega 3 derivado de una suplementación pudiera provocar también disminución de las plaquetas. Ojo, se puede hacer mucho más fluida la sangre por disminución de plaquetas y provocar hemorragias o incluso si una persona se va a someter a una cirugía, estaría en una situación de riesgo. Entonces, el omega 3 ya vimos que tiene muchísimas ventajas, sobre todo si viene de la alimentación, pero si es a partir de la suplementación, es necesario revisar si no se está tomando también aspirina, si no se está tomando algún otro antiinflamatorio, porque si consumimos omega 3 y aspirina o algún otro tipo de medicamento ya mencionado, pudiera disminuir el número de plaquetas y tentativamente provocar hemorragias en pacientes susceptibles. Por eso es que cuando se prescribe un suplemento, se tiene que preguntar cuáles son las patologías, cuál es el estado de salud, por qué se va a utilizar el suplemento, cuál es la dosis recomendada y sobre todo que no haya una interacción entre el consumo del medicamento y el suplemento. Todos los suplementos, incluso algunos alimentos que consumimos, pueden interactuar con el principio activo de cualquier medicamento, ¿ok? Perdón, de ahí la importancia de revisar y prescribir de forma personalizada. Y bueno, como conclusión para esta conferencia, vemos que el omega 3 tiene que ser consumida de forma diaria, obligatoria, principalmente que venga de alimentos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teniendo una alimentación variada, completa, en el cual incluyamos bastantes fuentes, digamos, muy variadas. En México ya sabemos que pudiera estar cara la almendra, las avellanas o los pistaches, que realmente sí se eleva su costo.
pero podemos utilizar semillas de calabaza, ajonjolí, chía, linaza, y podemos utilizar también las semillas de girasol, que también son muy altas en omega 3, y obviamente el aguacate. Podemos incluir también pescados pequeños como las sardinas, los charales y también el huevo, que también es una buena fuente de omega 3. Sabemos que el omega 3, como conclusión, va a ayudarnos a un buen desarrollo cognitivo, y en personas adultas pues va a ayudar a prevenir pues la aparición de una deficiencia también o una degeneración a nivel cerebral, debido por estrés oxidativo ya prolongado. Y también la salud visual es necesaria, sobre todo, digamos, protegerla, porque, bueno, estamos ahora con el uso de celulares, con el uso de la exposición a los rayos ultravioleta, pues sí, este tipo de, digamos, factores físicos pudieran afectar también la salud visual. Es necesario para todos, desde muy pequeña, temprana edad, consumir este tipo de alimentos para ayudar a que las arterias se mantengan limpias, que tengan una buena función endotelial y que no se formen trombos que en el futuro pudieran provocar algún tipo de evento, ya sea cerebrovascular, es decir, una embolia o un infarto. Y también sabemos que el omega 3, ya según los estudios más recientes, pudiera mejorar en aquellos pacientes que tengan, digamos, algún tipo de enfermedad depresiva, que esté tratada principalmente por médico, psiquiatra y un nutriólogo. Se ha visto que el omega 3 nos pudiera ayudar en estas situaciones. Entonces, si se dan cuenta, pues es fascinante todo esto del omega 3. Obviamente yo solamente pude explicarles en poco tiempo, pues todas de una manera muy general, las bondades del omega 3, pero con esto quiero comentar que cuídense en esta etapa de calor, hay que hidratarse, consumir fruta, consumir verduras. Recordemos también que la hidratación comienza con lo que comemos, no solamente tomando agua natural, sino consumir, por ejemplo, frijoles, lentejas, verduras, porque son muy altas en minerales. Y si además incluimos los elementos que vimos el día de hoy en la conferencia, pues estaremos ya completando ya ese cuadro de salud y previniendo enfermedades en este tipo de situaciones ambientales. Y bueno, pues la verdad es que estuve muy contenta de platicar con ustedes, y ya nos estaremos viendo más adelante en otra conferencia. Cuídense, hasta luego, les envío un abrazo. Adiós.